Muy buenos días, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestro canal y nuestro ministerio La Antorcha Profética. Estamos contentos, hoy es martes 14 de julio del 2020, contentos con poder compartir a ustedes otro estudio más maravilloso, importante, del tema del mensaje de 1888. Ese mensaje que tanto necesitamos para poder alcanzar a cumplir los mandamientos de Dios, que es la norma del juicio. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Se titula La justicia de Dios. Y bueno, sin más ni más, vamos a el estudio. Como dijimos, el tema es la justicia de Dios. El capítulo 8 del libro Cristo y su justicia de Waggoner. Y el tema, ¿cuál es la justicia que debemos buscar? Así que bueno, comencemos pues con el tema, con la primera lámina que tenemos en cuestión. ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar? ¿Sí? Bueno, el Señor nos dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente, de primero, el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas os serán dadas por añadidura. ¿Qué son las otras cosas? Comida, bebida, ropa, vivienda. Es la promesa del Señor. Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿en qué consiste esa justicia que debemos buscar? En el Salmo 119, en el versículo 172, encontramos este maravilloso texto. Dice, hablará mi lengua tus dichos, tus palabras, porque todos tus mandamientos son justicia. Noten, los mandamientos son justicia. Es lo que dice aquí el Señor. Y lo mismo dice pues en otro pasaje bíblico, que es Isaías 51:7, cuando nos dice de otra forma, oídme, los que conocéis justicia, aquellos o pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus denuestos. ¿Qué está diciendo? Claramente que la justicia son los mandamientos de Dios. Todos tus mandamientos son justicia. Y dice, pueblo que conoce justicia porque en su corazón está la ley. O sea, dos textos que relacionan la justicia con la ley de Dios. Miren este otro que tenemos aquí adelante. Un texto que nos habla algo interesante, que nos da una definición. 1 Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Qué está diciendo? Que toda injusticia es pecado. O sea, pecado es injusticia, injusticia es pecado. Pero esa es la definición que nos da. Pero también sabemos que 1 Juan 3:4 ya había dicho, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué definición? Injusticia es igual a pecado, y el pecado es igual a la transgresión de la ley. Entonces la conclusión, o sea, el pecado es transgresión de la ley. Por tanto, si unimos estas dos conclusiones, encontramos que injusticia es igual a pecado y es igual a transgresión de la ley. Por lo tanto, injusticia es transgresión de la ley. Y por contraste, justicia es obediencia a la ley. Ya tenemos la definición, la relación entre la ley y la justicia, según Salmo, según Isaías, según 1 de Juan. Justicia es obediencia a la ley. Y podemos seguir avanzando y viendo algunas cosas interesantes. Cuando entendemos esto, que la justicia es igual a la obediencia a la ley, alguno puede pensar que entonces es fácil la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios, como esta es obedecer a la ley, es algo que es espiritual y muy profundo, muy amplio. Romanos 7:14 nos dice, sabemos que la ley es espiritual. Yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. O sea, la ley
La ley cuya obediencia es justicia es espiritual. Por tanto, la justicia, que es obediencia a esa ley, también es espiritual. Pero nosotros, ¿qué somos? Carnales, estamos en otra dimensión diferente. Y para eso tenemos que entender que la ley abarca más que la simple letra. Y hay que entender de las palabras de Cristo. Cristo, por ejemplo, explicó esto, cómo la ley va más allá de la letra. Por ejemplo, en Mateo 5, 21 al 22, él dijo que matar también es quien se enoja con su hermano. No solamente es quitar la vida a alguien, sino también quien se enoja ya es culpable de juicio, lo dice Mateo 5, 21 al 22. Y Mateo 5, 27 al 28 también nos dice Cristo que el quebrantar el séptimo mandamiento no es solo tener relación sexual con otra persona que no es tu esposo o esposa, sino también mirar a otra mujer o a otro hombre con codicia. Ya eso también es adulterar, es quebrantar el mandamiento, es ser culpado de juicio. Entonces, ¿qué entendemos? La ley abarca más que la letra. Hay otros pasajes que Jesús nos explicó también, o que el apóstol Pablo nos explicó, de la amplitud de la ley y por tanto la amplitud de la justicia. Por ejemplo, en Filipenses 3:19, el Señor a través de Pablo nos dice que adorar a un falso Dios también es ser intemperante. Hay algunos cuyo Dios es el vientre, el estómago, la barriga. Entonces, si tú eres intemperante, dice el Señor que eres idólatra. Y también dice, por ejemplo, en Colosenses 3:5, que ser codicioso también es idolatría. Toda codicia es idolatría. Entonces, codicioso es condenado en el 10º mandamiento y el falso Dios o la idolatría en el primer mandamiento. Así que el primero se conecta con el número 10. Por eso es que decimos que la ley es un círculo que abarca todo el deber del hombre. Es lo que nos dice, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, cuando nos dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, toda. Y ese juicio será sobre toda cosa oculta, buena o mala. O sea, el juicio va sobre la ley, pero no solamente lo que se ve externamente de la ley, sino lo que está oculto, lo que es espiritual, como el enojo, como el codiciar, como el mirar, como el comer, como todas esas cosas son condenadas por la ley. Y ese juicio se hará en base a esas transgresiones. Por eso es que es importante entender que la justicia de Dios es amplia, la ley de Dios es espiritual. La ley contiene todo el deber del hombre. Ahora sí que si nosotros vamos a otro punto, nos preguntamos, entonces podemos alcanzar esa justicia si es tan amplia, si es tan espiritual, que hasta si yo me enojo ya soy transgresor, si yo veo a una mujer soy transgresor. ¿Podemos ser justos de esa justicia, así como Cristo pide que seamos justos? Bueno, la Biblia lo advierte, el apóstol Pablo dice en Romanos 2:13, no son los oidores de la ley los justos para con Dios, no, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores serán justificados. Entonces, ¿quiénes serán justificados? Los que hacen la ley. ¿Y qué es justificar? Es hacer justo a alguien. Si alguien que no es justo, se le hace justo. Se justifica, ¿cómo? Haciendo la ley. Ahora bien, ¿podremos alcanzar nosotros esa justicia? Bueno, hay un texto hermoso en la que el Señor nos presenta qué significa ser un hacedor de la ley. Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen, ojo, todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y sus hijos les fuese bien para siempre? O sea, el propósito, el mandato, la norma de Dios es que todos los días, desde que nacemos hasta que morimos, guardemos todos los mandamientos, no solamente 9 o 8 o 7, sino los 10. Guardar todos los mandamientos todos los días de nuestra vida. Solo así seremos hacedores de la ley. Entonces, ahí es cuando surge entonces la inquietud, porque
nos acordamos que en algún momento de nuestra vida hemos pecado. Por ejemplo, para profundizar en este tema de todos los días, todos los mandamientos, hay un ejemplo, el ejemplo de Adán y Eva. ¿Cuántos pecados tuvieron que cometer Adán y Eva para que fuesen expulsados del Edén? Que hasta que Dios dijo, bueno, ya, no más, han cometido X cantidad de pecados y ya han pasado el límite. ¿Cuántos? Bueno, si nosotros vamos a la historia bíblica, fue un solo pecado. Al cometer el primer y único pecado, fuera, expulsados. El Señor los expulsó del paraíso y lo cometieron un solo pecado, una sola vez. Entonces, eso nos muestra lo que es la justicia de Dios. Que Dios quiere que guardemos todos los días todos sus mandamientos. Eso significa, una vez más repetimos, ser un hacedor de la ley. Pero si avanzamos, ¿cómo nos encontramos nosotros ante esa justicia? Bueno, la Biblia es muy clara. Romanos 3, versículo 10 al 12. Allí el apóstol dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ni uno hay. Entonces todos estamos condenados por esa justicia. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos debajo de pecado. ¿Qué podemos entonces entender? No hay ninguno que sea un hacedor de la ley. Y eso nos lleva entonces a otra pregunta. ¿Podremos entonces ser justificados por hacer la ley si no hay ninguno que lo haya hecho? Y si ya uno quebrantó uno, ya quedó fuera, porque la meta, la norma, lo que Dios exige son todos los días, todos los mandamientos. Pero si ya nosotros vivimos algún tiempo, aunque sea un día, aunque sea un momento en que hayamos transgredido la ley, ya no alcanzamos la norma de que tengamos un corazón que guarde todos los mandamientos todos los días, porque se puede mostrar un día en el cual no lo cumplimos. ¿Podemos ser justificados por la ley? No, por eso Romanos 3:20, el apóstol lo dice, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es apenasmente el conocimiento del pecado. El conocimiento es por la ley, pero nada más. Pero no la justificación, ni las obras por la ley, ni de la ley viene la justificación. La ley buena no justifica a un pecador, sino sería una ley mala. Si una ley justificase a un pecador, a un culpable, diríamos que es una ley mala. Como decimos cuando un juez libera a un culpable, que decimos, pero es un juez corrupto. Bueno, la ley no es corrupta, la ley no da mal testimonio. La ley dice que quien la ha violado no puede ser inocente. Así es la ley de Dios. ¿Por qué entonces no podemos ser justificados por la ley? Bueno, en Marcos 7:21 nos da la respuesta más amplia a esta pregunta. Porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la desvergüenza, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dónde salen? De dentro, no vienen de afuera. Vienen de adentro. La maldad yace en lo íntimo de nuestro ser. Es parte integral de nosotros. Por eso no podemos ser justificados por la ley, porque cada vez que hacemos algo, aun cuando sea en la dirección hacia lo que nos pide la ley, lo mezclamos con nuestra maldad intrínseca y contaminamos esa obediencia. Puesto que la maldad es parte misma de la naturaleza del hombre, siendo heredada por cada individuo según una larga línea de antecesores pecadores, como también le pasó a Jesús, es evidente que cualquier justicia que proceda de ella, del cuerpo, de la naturaleza,
debe consistir únicamente en trapos de ¿qué? De inmundicia. Isaías 64:6. Todos nosotros somos maldad y toda nuestra justicia son trapos de inmundicia. Y eso es así cuando la comparamos con la ropa inmaculada de la justicia de Dios. Lo que hacemos de forma natural es maldad y pecado. Nadie nace justo. Nadie nace justo. Tenemos que entenderlo. Nadie nace justo. Entonces, algunos que no entienden y piensan que pueden por sí mismos obedecer la ley, viven con una vida de justicia propia. Recordemos, injusticia es pecado y eso es transgresión de la ley. Justicia, por tanto, es obediencia a la ley. Pero la justicia de Dios es la obediencia a la ley a la manera de Dios. Y por consiguiente, nuestras justicias son obediencia también a la ley, pero a nuestra manera. Y eso la Biblia lo cataloga como trapos de inmundicia. Si mi obediencia a la ley, a mi manera, es trapo de inmundicia. Allí lo resume el versículo Mateo 5:48. ¿Qué es lo que el Señor nos exige y nos pide? Sed pues vosotros perfectos. ¿Como quién? ¿Como vuestro pastor? ¿Como Elena de White? ¿Como Wagner Jones? ¿Como Elías? No, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la norma, esa es la meta. Eso es lo que el Señor pues nos pide. La obediencia en la justicia de Dios, no la propia, no la nuestra ni la de otra persona. En ese contexto entendemos pues que la justicia de Dios es la obediencia a la ley a la manera de Dios. La Biblia nos dice que Cristo vino a mostrarnos hacia Dios. Por eso es que la justicia de Dios es la obediencia a la ley a la manera de Cristo. Cuando nos dice ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre, uno se pregunta, pero es que el Padre no lo hemos visto. Ah, no, pero dice el texto bíblico, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le declaró. O sea, Jesús vino a mostrar a Dios y a mostrar cómo sería la obediencia de Dios. Porque siendo Él Dios con nosotros, nos mostró la obediencia de Dios, la justicia de Dios. Esa obediencia de Cristo, esa forma en la que Cristo guardó la ley hasta en los más mínimos detalles, esa es la justicia que el Señor nos exige, la justicia de Dios. ¿Podemos tener esa justicia que tuvo Cristo? La justicia de Dios. Jesús nos dice cómo. Lucas 6:44, cada árbol por su fruto es conocido, porque no se cogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas de las zarzas. Entonces, ¿qué nos quiso decir Jesús con esto? Que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca el bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que nos está diciendo es, juntando esto con lo que Jesús dijo, que es el mismo Jesús, que el del corazón salen los malos pensamientos, y aquí dice que cuando hay un buen tesoro sale del corazón, lo que nos quiere decir es que la única forma que alcancemos una justicia como la que Dios manda, una obediencia como la que Dios manda, una perfección como la que Dios demanda, es que tengamos un nuevo corazón. La única forma de que tengamos la justicia de Dios es teniendo un nuevo corazón. Y eso es lo que va a ser pues el estudio de la próxima clase. Así que Dios les bendiga y hasta luego.